grande es estar, qué lindo es estar en este lugar, reunidos, todos juntos. Quiero compartirte una palabra que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo fue ese sacrificio, Jesucristo fue el que se entregó, el que pagó el precio más alto para que hoy nosotros podamos estar en este lugar adorando su nombre, exaltando su nombre. Jesucristo fue el que fue nuestra mejor ofrenda. Jesucristo fue el que pagó el precio más alto, el que se entregó, pagó y nos rescató. Jesucristo fue el que no escatimó hasta la última gota de su sangre. No miró si nosotros éramos malos, no miró si éramos pecadores, sino que Él pagó el precio más alto. ¿Por qué pagó el precio más alto? Porque nosotros fuimos creados con un propósito. Y ese propósito Dios lo va a cumplir en cada uno de los que están en este lugar. Amén. Fuimos creados con un propósito, pero muchas veces sucede que nos vamos alejando de ese propósito, así como una vez la ministra dijo que somos como un GPS que nos vamos desviando de a poquito, nos vamos desviando de ese camino. Yo voy a preguntar, ¿alguien vino por primera vez? ¿No? Bueno, ahí capaz que en casa hay personas que están conectadas por primera vez, y quiero decirte que Jesucristo es el único que puede hacerte recalcular. Él es el que te vuelve a recalcular si te estabas desviando de ese camino. Jesucristo pagó un precio muy alto por vos, para que hoy vos puedas conectarte con Él. Muchas veces nos desconectamos y nos vamos alejando de ese camino por algo que se llama pecado. Pecado no es solamente hacer cosas malas, robar, matar, eso sí es pecado. Pero pecado es también ser creado para algo y hacerlo de nuestra propia voluntad, lo que nosotros queremos hacer. Eso ya es pecado, es cerrarle al blanco, ser creado para algo y hacer a nuestra manera. Pero hoy quiero decirte que hubo alguien que no miró si vos eras pecador, que no miró si vos eras culpable, si vos te habías apartado de ese camino, sino que Él decidió pagar el precio más alto por vos porque te amó, te amará y te seguirá amando. Amén. Entonces Jesucristo fue esa persona que pagó el precio más alto. Si vos que estás en tu casa y si vos que estás en este lugar te habías desviado y vos me dirás, pero yo ya hice esa oración. Sí, la habrás hecho, pero en tu vida te habrás empezado a desviar, a descarrilar de ese camino que Dios te trazó. Pero hoy quiero decirte que Jesús pagó ese precio para que vos vuelvas a recalcular y vuelvas a caminar por ese camino de propósito que Él te trazó. Así que si vos crees que Jesucristo murió en esa cruz cargando todos tus pecados, aún el que hiciste hace media hora antes de venir a este lugar, Jesucristo murió por ese pecado, porque Él quiere que ese propósito con el que vos fuiste creado lo puedas cumplir. Si vos crees lo que yo te estoy contando, que Jesucristo se entregó en una cruz, pero que Dios Padre lo resucitó al tercer día con poder de entre los muertos, te animo a que puedas cerrar tus ojos, vos que estás en este lugar, y vos que estás en tu casa también, que puedas cerrar tus ojos, y vamos a hacer una oración poderosa, y que ahí vos puedas cerrar tus ojos y pedirle perdón a Dios. Si te habías empezado a desviar de ese camino que Dios te trazó, que ahí donde vos estás en tu lugar, cierre tus ojos y le digas: Jesús, yo te pido perdón. Te pido perdón y hoy quiero conectarme nuevamente contigo. Hoy quiero recibir esa vida de poder. Hoy quiero gozarme en vos. Así que te animo a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo creo que sos el Hijo de Dios, que moriste en una cruz cargando todos mis pecados, pero que el Padre al tercer día te resucitó de entre los muertos con poder. Hoy yo te pido de ese poder que levantó a Jesucristo. Hoy yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me perdones. Hoy yo recibo al Espíritu Santo que me va a guiar, me va a capacitar para que yo pueda cumplir ese propósito por el que fui creado.
Te doy gracias, Jesús, porque en esa cruz vos me hiciste libre, vos me rescataste, pagaste el precio más alto para que yo hoy esté en este lugar. Gracias, Jesús. Amén. Si hiciste esta maravillosa oración, vos que estás en tu casa, te animo a que puedas escribirme en los comentarios, que me pongas una manito, porque queremos hacerte llegar este librito poderoso donde tiene oración, lo que te va a enseñar a conectar con el Padre. Vos sos como un bebé espiritual que acaba de recibir una vida nueva, y toda vida nueva tiene que crecer. Este librito, Mi Conexión con Dios, te va a ayudar a crecer. Es ese alimento que vos estás necesitando para que esa vida que hoy recibiste, esa vida de poder, empiece a crecer. Te animo a que puedas escribirme y te lo vamos a hacer llegar, sí, de manera digital, donde vos estés. Si estás en Mendoza, si estás en Jujuy, donde vos estés, te lo vamos a hacer llegar para que vos puedas disfrutar y hacer crecer esa vida nueva que hoy recibiste. Amén. Qué poderosa palabra, qué hermosa decisión, la más importante de nuestra vida. Y que también tenemos a José, que va a compartir una palabra con nosotros. Muy buenas noches para todos los que están acá y buenas noches a los que están en su casa. Quiero compartir una palabra que está en Proverbios 21:20. ¿Cuántos sabios hay en este lugar? ¿Qué pasó con la mesa? ¿Cuánto deseas ser sabios? ¿Cuánto quiere la sabiduría de Dios? ¿Cuánto deseas tener la sabiduría de Dios? Dice la palabra de Dios: en casa del sabio abundan la riqueza y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Hay otra versión, es un poquito más áspero. Yo decidí esto para que no nos vayamos todos después de acá. ¿Cuánto en este tiempo de crisis, este tiempo de, como estamos viendo toda esta crisis a nivel mundial, están siendo sabios en su economía? ¿Cuánto están queriendo recibir más sabiduría de parte de Dios a la hora de administrar? ¿Cuántos saben que Dios nos presta todo a nosotros? Los hijos son prestados, nuestra vida es prestada y el dinero es prestado. Se terminó el amén. ¿Cuántos saben que el dinero también es prestado? Porque dice la palabra de Dios que todo le pertenece a Dios. Amén. ¿Cuánto en este tiempo podemos decir: Padre, yo necesito tu sabiduría para ser un buen administrador y para que en mi hogar haya un perfume grato realmente y no despilfarrarlo? Quizás en este tiempo, el día lunes cuando comenzamos el tiempo de oración temprano, la pastora hablaba de algo de recuperar el altar, ¿sí? Ese tiempo de altar con la familia, con la casa, con los hijos, con todo. Y Dios ahí, cuando estábamos orando, Dios me ha hablado también del altar en el área financiera. Y cuando hablamos de altar en el área financiera, Dios nos habla de orden, porque ¿cuántos saben que cuando hay orden hay paz? Donde hay paz hay orden, en el orden que ustedes quieran ponerle. Cuando hay orden en una casa hay paz. ¿Y cuánto necesitamos paz en nuestra economía? ¿Cuánto necesitamos ponernos a cuenta con Dios? ¿Cuánto necesitamos tener esa sabiduría para ser buenos administradores? Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, me llamó mucho la atención 9:8, dice: y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, que siempre y en toda circunstancia tenga todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Hay algo que acá me llama mucho la atención y es el todo de Dios. Cuando Dios no habla del todo, no de un poco. Cuando nosotros decidimos en la vida, todo se trata de decisión, y cuando decidimos nosotros serle fiel a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, es imposible que a nosotros, y cuando nos ordenamos conforme a la economía que Dios nos provee, es imposible que a nosotros nos vaya mal. Es imposible que Dios nos pueda suplirla todas, dice acá, todo. Dios es el único que puede suplir. Así como ha suplido en la Biblia, hemos visto cuando el pueblo de Dios estaba apretado, cuando estaban siendo perseguidos, Dios abrió el mar. Cuando había hambre, Dios hacía caer maná del cielo. Cuando Jesús estaba en la tierra, tenía hambre, la gente le dio de comer. Y yo creo que ese es el mismo Dios al que estamos adorando, es el mismo Dios al que estamos sirviendo. ¿Y creen que Dios nos puede dejar en vergüenza a nosotros? Quizás este tiempo necesitas y necesitamos en ese altar como familia de poder tener una economía en nuestro orden y poder decirle a Dios:
Dios, yo quiero tener hijos sanos. Dios, yo quiero tener una economía sana. Padre, en el nombre de Jesús queremos sanar nuestra economía. Padre, si hay desorden en nuestra área económica, queremos ordenarnos. ¿Saben? Muchas de las cosas en nuestra vida no tenemos paz hasta a veces para servir o para orar porque estamos pensando en el día de mañana, en el pasado. Y Dios ya dejó establecido en su palabra, no se preocupen, el día de mañana ya tiene sus problemas. Porque cuando nosotros vivimos pensando en los problemas que van a venir mañana, que tuvimos ayer, nos olvidamos de lo que Dios hizo y de dónde Dios nos sacó y de dónde Dios proveyó. Estamos diciendo, Dios, ya me olvidé. El pueblo de Dios se quejaba siempre cuando lo sacaron del lugar de comida basura, siempre se quejaban. Sin embargo, Dios seguía proveyendo. Era Dios que siempre proveyó, siempre en todo momento. Que podamos poner una cuenta con Dios y que podamos decidir, ¿sí? Decidir, Señor, yo decido en este tiempo ordenarme contigo. Decido, no busco una revelación, decido diezmar, decido en mi corazón ponerme a cuenta contigo. Decidimos como familia tener una economía sana, papá. Que nuestros hijos puedan ver, que nuestros hijos no nos vean todo el tiempo preocupados. Nunca estamos de sanidad en nuestra economía y no podemos avanzar. Quizás nos tenemos que sentar a ordenarnos como familia. Quizás nos falta solamente eso, porque dice acá en la casa del sabio hay riqueza, hay lindo perfume, todo. Pero el otro le despifarra. Dios siempre provee, en todas las casas Dios provee. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar en esta hora y que realmente vos puedas decidir siempre serle fiel a Dios. Es imposible que Dios no provea en la casa. Padre, te damos gracias en esta hora. Padre, te pedimos perdón en este tiempo porque todo lo que nos has dado quizás no hemos sido ordenados, Dios. Quizás no hemos decidido bien, hemos decidido mal, quizás nuestra alma nos llevó a tener gasto innecesario. Padre, queremos ordenarnos, queremos tener una economía sana y que nuestros hijos puedan nacer en un hogar sano, Padre. Que no nos preocupemos por el mañana, por el pasado, queremos ser agradecidos, mi Dios. Tú provees en todo momento, en toda circunstancia, papá. Enséñanos cada día a ser sabio en nuestra economía y a decidir siempre serte fiel, mi Dios. En todo tiempo y en toda circunstancia queremos serte fiel, mi Dios. Te bendecimos en esta hora, te damos gracias por todo, papá. Somos agradecidos, mi Dios, por todo lo que nos das en nuestra economía, en nuestra salud primeramente, mi Dios. Te bendecimos en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. De tu amor has derramado en mi corazón.
sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, 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 Señor. Bendecimos tu nombre en esta noche. Nombre sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él es al que venimos a reconocer. A Él es al que venimos a exaltar. Que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros decidamos, lo hagamos basado en el amor que nos has tenido, Señor. Esa gracia inmerecida, ese amor eterno con el que nos has amado. Señor, merecíamos la muerte, pero vos decidiste pagar el precio por cada uno de nosotros. Decidiste hacerte pecado para que pudieras pagar por el pecado de todos. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no darte las gracias continuamente, en todo tiempo, en todo momento? Gracias, Señor, por haber derramado de ese amor en nosotros, por haber derramado de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu perdón. Estamos agradecidos. Lo único que tenemos para decirte es gracias. Gracias. Gracias por habernos llamado con un llamamiento santo. Gracias porque nos justificaste, porque nos santificaste, porque nos glorificaste, porque nos llamaste con un propósito desde antes de la fundación del mundo. Estamos agradecidos porque no nos miraste conformes a nuestras miserias, a nuestro pecado, sino conforme al propósito que tenías desde que nos creaste. Gracias, Dios, por habernos amado por encima de todas las cosas, por habernos perdonado, por habernos llamado tu especial tesoro, tus hijos, tus amados, tu pueblo santo, tus escogidos. Estamos agradecidos, mi Dios, agradecidos, agradecidos, Señor. Te bendecimos en esta noche, te bendecimos, Señor, con todo, así como vos dijiste que nos bendijiste con toda bendición en los lugares celestiales. Nosotros te bendecimos desde este lugar que nos has puesto, desde esta asignación que tenemos. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, te adoramos. No hay otra cosa que sea mayor a tu amor y a tu gracia. Y a vos te plació que seamos nosotros los portadores de tu gloria, los portadores de tu gracia. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Pueden tomar asiento. Muy buenas noches. A los que están en casa también muy buenas noches. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Bueno, le damos la bienvenida a Mauro, a Betsabe, a Micaela, a León. Están de visita. Así que bienvenidos. No, vos estás acá, no te incluimos. Mi hijo, mi hija, mi hijo y
nietitos que están en Córdoba, los hermanitos de Keila. Así que después los saludan. Gracias Dios porque nos has amado de tal manera, nos has amado de una manera extrema. Y que aun cuando muchas veces decidimos, así como decía hoy el ministro, hacer nuestra voluntad, desviarnos del propósito, esas cuerdas de amor que eran más fuertes que la muerte, nos atrajeron de nuevo hacia ti. Diga conmigo, el poder de la gracia. Diga conmigo de nuevo. Hay poder en la gracia de Dios derramada en mí. ¿Sí? Dice la palabra en el Evangelio de Juan, gracia sobre gracia. De su poder tomamos todos. Esa gracia inmerecida que a Dios le plació que se derramara sobre nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, Nehemías 1 del 2 al 4. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que habían sido librados del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios de los cielos. Muchos de nosotros cuando hemos escuchado noticias tristes que hoy se escuchan tan seguido, nos sentamos, lloramos, hacemos duelo, quizás ayunamos y oramos a Dios. Y dice la palabra en el verso 11, Nehemías orando, oh Señor, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Prospera por favor a tu siervo hoy y concédele gracia ante aquel hombre. ¿Quién era ese hombre? Nehemías era el que probaba el vino y la comida del rey, ¿sí? Porque en aquel entonces era muy codiciado ese puesto y a veces había varios que querían ser rey y entonces lo hacían corto, lo envenenaban al rey o lo mataban. En el caso de él era copero. Él tenía que probar la comida y tomar el vino o el agua que el rey tomaba, porque si estaba envenenado, el primero que moría era Nehemías, ¿sí? Él era copero, ¿sí? Era una persona que además de ser importante para el rey, era de mucha confianza. Pero, ¿cuál era la consigna del copero? Como era la persona más cercana al rey, podía ser un corrupto y que alguien lo sobornara y que pudiera ser cómplice de una sedición en contra del rey. Entonces ellos tenían que estar siempre con la sonrisa de oreja a oreja, siempre cordiales, siempre dispuestos, siempre atentos. No tenían permitido estar tristes o que se notara algo raro en su cara. Este era el caso de Nehemías. Había muchas otras personas que eran coperos, pero esta es la historia de Nehemías, que cuando se enteró lo que estaba viviendo su pueblo, se entristeció. En la Biblia aparece muchas veces la palabra gracia. De hecho, recién el ministro, cuando estaba hablando en 2 de Corintios, habló de la gracia, de esa gracia que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Ahí se confirma total y absolutamente la gracia de Dios. Entonces Nehemías ahora, volvemos a leer el verso 11, y dice, oh Señor, por favor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Prospera por favor a tu siervo hoy y concédele gracia ante aquel hombre. Entonces después se explica, porque yo servía de copero del rey. Diga conmigo, gracia, gracia, gracia. Diga conmigo, Señor, quiero abrir mi corazón para recibir la esencia
de la palabra gracia. Nehemías era esclavo, pero estaba en un lugar de privilegio. Pero un día se enteró cuál era la situación de su pueblo. Y al enterarse de la situación de su pueblo, eso le causó mucho dolor, le trajo mucho quebranto, mucha tristeza. Estaban siendo, no solamente deportados, sino que al destruirle los muros de la ciudad, recuerden que en ese entonces el muro era la protección que tenía la ciudad. Y los muros tenían puertas en los puntos estratégicos para entrar desde donde vinieran. No solamente que habían derribado los muros, las puertas estaban quemadas, o sea que el pueblo había quedado totalmente desprotegido. Y él sabía que eso era lo propicio para el atropello, para el saqueo, para las muertes. Entonces él estaba entristecido en grande manera. Él quería ir para ver en qué podía ayudar. Y le quería pedir permiso al rey. No sabía cómo hacer. Lo primero que necesitaba para ir para allá, para poder reparar, para poder ayudar, era dinero. ¿Sabe que siempre se necesitó dinero cuando uno tiene que hacer algo? Eso es así. Porque el Señor es dueño de todo el oro y toda la plata, pero mientras habitemos en este mundo, vamos a necesitar dinero para todo lo que querramos hacer. Bueno, Nehemías no era la excepción, necesitaba dinero. ¿Saben cuánto necesitaba, según dicen los que han estudiado esa parte? 18 millones de dólares. O sea, si le tenía que pedir al rey plata, no tengo idea cómo pedirle, le podía pedir. Ahora no tengo idea cómo iba a hacer para devolver esa plata, ni la más remota idea. Lo segundo que necesitaba, de acuerdo a sus cálculos, necesitaba permiso del rey porque él se iba a quedar mucho tiempo, por lo menos un año se tenía que quedar. Entonces necesitaba mucho dinero y mucho tiempo. Dos cosas que hasta ahora parecen imposibles. Pero a la vez necesitaba que el rey lo envíe, que el rey lo comisione, que el rey le diera cartas, que le diera credenciales, porque si él era copero del rey, era esclavo. O sea, no podía andar pasando de pueblo en pueblo explicándole: yo hallé gracia delante del rey, y porque yo hallé gracia delante del rey me dejó venir porque tengo que ir a construir los muros de Jerusalén. O sea, no explicaba nada, le quiero contar. Antes que terminara la frase ya le habían cortado la cabeza. Él necesitaba todas esas cosas del rey, porque en el mejor de los casos que le diera el dinero y el tiempo, necesitaba lo otro que era importante. Necesitaba ser enviado, ser comisionado, tener credenciales, que era el rey el que lo estaba enviando. Así que, y otra cosa que Nehemías necesitaba dentro de lo que eran las tierras del rey Artajerjes, del rey, había un bosque que tenía muchísima madera. Y la madera era un bien muy codiciado en ese entonces. Con la madera se cocinaba, se calentaban en el invierno. Me imagino que tendrían calentadores, algo para poner la leña. Salamandras, no sé cómo las habrán hecho. Y además se construía con la madera. Era un lugar que se cuidaba mucho porque era muy valioso lo que tenían ahí. Pero él iba a necesitar madera. Iba a necesitar madera para construir, para reconstruir, y le iba a tener que pedir al rey también que le diera madera. Y había un encargado, que era la persona que también era de confianza del rey, que era el único que le podía dar, pero el que tenía que autorizar era el rey Artajerjes. En estos días que estamos hablando a la luz de la palabra de los tiempos finales, hablamos bastante del rey Artajerjes. Entonces necesitaba dinero también para construirse una casa. ¿Dónde iba a vivir durante un año? Ahí en el palacio vivía, o sea, no tenía problema. Pero él, para ir a otro lugar, necesitaba construirse su casa. O sea, ustedes empezaron a sumar de los 18 millones todo lo que seguimos sumando, ¿sí? O sea, el proyecto de Nehemías era un grande proyecto. Pero él necesitaba para ese grande proyecto gracia, la gracia de Dios. Diga conmigo: Señor, dame gracia. Nehemías 2:6 dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey, ¿qué cosa? Enviarme.
lo logró. Después que yo le señalé el tiempo. Miren, después que Nehemías se enteró de la noticia, dice que lloró, dice que hizo duelo, dice que ayunó y dice que oró. Pero a partir de ese momento comenzó a hacer la planificación. Porque ¿de qué servía que Dios le diera gracia delante del rey si él no tenía una estrategia? Si él no tenía ya planificado cómo iba a ser. El rey le preguntó, ¿cuánto tiempo iba a estar fuera? ¿Cuánto duraría? ¿Cuánto volvería? ¿Qué tal si dice, qué sé yo, unos días? ¿Y qué unos días? Él le dijo exactamente el tiempo que él necesitaba para poder hacer la tarea que le estaba pidiendo. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque halló gracia. Halló gracia delante del rey. Él, cuando él se paró delante del rey, le pidió a Dios, Señor, dame gracia delante del rey. Necesitaba que ese hombre aflojara, que ese hombre cediera a lo que Nehemías le iba a pedir. Necesitaba la gracia de Dios. Cuando él le pide esto duró 4 meses. ¿Sí? Durante 4 meses estuvo Nehemías y durante 4 meses todo este día rondó sobre su cabeza. Él no me va a dejar ir un año. Él era el hombre que tomaba el vino o que le probaba la comida para que si alguien lo quería envenenar al rey, se muriera primero Nehemías. O sea, no era fácil el puesto que tenía Nehemías que lo pudiera ocupar otro tan rápido. Tenía que ser alguien de suma confianza, haber logrado la confianza del rey. Así que él sabía que no era fácil que lo dejara ir primero, que no era fácil que le diera el dinero que él necesitaba, que le diera escoltas, que le diera gente para que le ayudara a cortar madera en el bosque. Él sabía que humanamente era imposible. ¿Qué necesitaba? Gracia. La gracia de Dios, como Esther, cuando tuvo que ir a hablar por el rey en favor de su pueblo. Que haya yo gracia delante del rey, pidió. Oren y ayunen para eso nada más, para que yo haya gracia cuando yo vaya a hablar con el rey. Nehemías lo hizo y 4 meses estuvo planificando. Entonces, no era fácil tener que hablar con el rey, no era fácil, pues no solamente hablar y decirle me quiero ir, era me quiero ir y me empezó a venir con los tildes, esto, todo lo que necesito. Y había algo que estaba ocurriendo que jamás podía permitírsele a un copero. Estaba triste. Nunca jamás podía un copero expresar ni cara de enojado, olvídense, ni mucho menos tristeza. Porque el rey podía estar pensando, está triste porque alguien me va a matar y no me quiere decir. Porque ellos vivían paranoicos, pensaban que todos los querían matar. Entonces no tenía permitido estar triste, ni estar enojado. Dice que todo esto comenzó en el mes de Quisleu hasta el mes de Nisan. Son 4 meses que Nehemías estuvo esperando para hallar gracias. Digan conmigo, Señor, voy a esperar porque yo sé que este mes vas a derramar sobre mí gracia, gracia, gracia. Necesito hallar gracia. Amén. Todos necesitamos hallar gracia para poder hacer la tarea, la grande tarea que el Señor nos ha encomendado. Entonces Nehemías decía, Señor, hace que el rey me permita. Yo necesito hallar gracias delante de él. Yo necesito que me permita ir a mi tierra y necesito que me dé todo lo que necesito. O sea, no solamente que me deje ir, sino, ¿para qué me voy a ir si no llevo madera, si no llevo dinero, si no me escoltan, si no me da cartas, si no me envía, si no me comisiona? O sea, tiene que ser completo. O sea, ya que vamos a pedir todo juntos, dijo Nehemías. Y así fue. Ahora, ¿cuántas comidas habrá servido Nehemías o le habrán servido al rey que Nehemías tuvo que probar en 4 meses? ¿Cuántas copas de vino? ¿Cuántas copas de agua? Porque me imagino que no solamente las tomó vino, el rey habrá tomado alguna vez, habrá tomado agua. ¿Cuántas? Sin embargo, ese día el rey se dio cuenta que él estaba triste. Durante 119 días, no tengo idea cómo hizo Nehemías, qué sonrisa se dibujó en la cara.
Pero ese día 120, el rey se dio cuenta que estaba triste. Pero ¿saben una cosa? La gracia de Dios le quitó la tristeza. Diga conmigo, la gracia de Dios me quitará la tristeza y me va a levantar. ¿Sí? Digo, el Señor estaba trabajando en Nehemías 4 meses. Porque le avisaron de todo lo que había pasado. ¿Y usted qué quisiera hacer cuando sabe que una familiar suyo está viviendo en una situación así? Lo primero que quiere hacer es tomarse un avión e ir. Un colectivo, agarrar el auto, lo que sea. 4 meses. 4 meses de oración, 4 meses de ayuno, 4 meses de dolor, 4 meses de planificación. Habrá una puerta que se va a abrir para tu vida. Habrá una oportunidad que viene a tu vida. Esas puertas que se habían cerrado, el Señor por su gracia abre esas puertas. Es por su gracia, es por la gracia de Dios que en este tiempo recibís eso que estabas orando, por lo que has ayunado, por lo que has llorado, por lo que ya creías que Dios se había olvidado. Por su gracia lo recibís en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Gracias, Dios. Ya no te va a ver más triste nadie, porque la gracia de Dios te va a levantar, te va a levantar. Y así como a Nehemías lo comisionó, lo envió, le dio credenciales, el Señor te ha enviado, te ha dado credenciales, las cartas más poderosas. Somos nosotros, somos cartas leídas. Por eso Dios nos comisiona una obra tan gloriosa y tan grande. Señor, así como fue de grande el proyecto de Nehemías, así de grande es tu proyecto para con nuestra vida. Grande es nuestro Dios, grandes los proyectos que Él tiene. Gracias, Señor, por derramar gracia sobre mis hermanos. Gracias por derramar de tu gracia sobre todos sus proyectos, sobre su salud, sobre su economía, sobre su familia. Gracias, Señor, te doy porque te derramas de una manera sobrenatural sobre su vida. Pero ese día, ese último día, el rey notó la tristeza. Y me dijo el rey en el verso 2:2. Y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? En 120 días no se había dado cuenta, pero ese día debe ser que Nehemías ya había colapsado. Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Y ahí dice Nehemías: entonces temí en gran manera. Y ese temor era justificable, porque él no podía estar triste. Un copero no podía estar triste, podía ser sentenciado a muerte. Pero en medio de esa crisis, él halló gracia. Entonces, cuando vos ya te crees sin fuerza, cuando lo has intentado tantas veces y decís: no, pero yo fui tantas veces, ya llevé mi currículum como 100 veces, ya fui y pedí como otras tantas, ya fui e insistí otras tantas. Cuando ya creías que has colapsado, cuando la crisis parece que te va a desbordar, viene la gracia de Dios y se derrama sobre tu vida. Es esa gracia la que te levanta, es esa gracia que te sostiene, es esa gracia que te dice: volvé a empezar, volvé a intentarlo de nuevo. Es la gracia de Dios. No hay otra cosa, amados, es su gracia. Por su gracia estamos acá. Todo es por su gracia, todo es por su gracia. Entonces le dice: ¿cuántos días necesitas? Y acá hace una aclaración que dice que la reina, esto viene entre paréntesis, ¿vieron? Que la reina estaba a su lado. Quiere decir que la reina también le podía decir: no, viejo, ¿qué te pasa? ¿Cómo se va a ir? ¿Quién te va a probar el vino? ¿Quién te va a probar la comida? Porque tenían que estar de acuerdo los dos. Quiere decir que halló gracia delante de los dos, porque la decisión dijo: anda nomás, así que te doy el dinero, los escoltas, la madera, las cartas, las credenciales, todo te doy para que vos puedas ir y entrar a los pueblos sin ningún problema. Dios va a usar gente para bendecirte, personas que vos ni te imaginabas, personas que vos decías: imposible humanamente, imposible humanamente. El Señor las va a usar para bendecir tu vida. El Señor va a dar gracia y va a derramar sobre tu vida la sobreabundancia. El Señor dice en esta noche: porque has agotado tus recursos humanos, va a ser mi gracia,
No te quedará otra cosa que decir como Nehemías, fue su gracia. Yo necesito la gracia de Dios. Humanamente es imposible. Ese trabajo ni lo sueñes, eso es imposible. La gracia de Dios lo hará posible. Ese proyecto que tenés de tu casa, de tu negocio, es imposible. La gracia de Dios lo hará posible. Porque el sueño de Nehemías, el proyecto de Nehemías era grande. Era un grande proyecto. Pero como halló gracia, esa gracia le hizo posible un proyecto que era imposible humanamente. ¿Te parece imposible tu proyecto humanamente? Tenés que pedirle gracia al Señor. Necesito de tu gracia, porque este proyecto humanamente no es posible. Nehemías se fue y comenzó el trabajo. Pero cuando uno empieza a trabajar en la obra, cuando uno empieza a hacer las cosas, ahí aparecen los enemigos. Y aparecieron dos. Eran más, pero acá nombramos a dos nomás, Tobías y Sanballat. Y comenzaron a desanimarlos y a maldecirlos. Ellos habían empezado a trabajar, habían empezado a reconstruir y ellos se le burlaban, los maldecían y los desanimaban. Siempre que la gracia de Dios se derrame sobre tu vida, habrá gente que se enojará. Habrá gente que maldecirá tu vida, que le molestará que habías estado en el pozo más profundo y hoy saliste y hoy podés estar bien y podés hablarles a otros de la gracia de Dios. Siempre va a haber, siempre los va a haber, pero el Señor derramará de su gracia sobre tu vida. No hay forma, no hay manera que Dios te descuide, que Dios te abandone, de ninguna manera. Pero vos no tenés que bajar la guardia. Porque ahí se desata una guerra espiritual. En ese lugar se desató una guerra espiritual. Si ustedes leen los relatos de Nehemías, pueden ver que se desató una guerra espiritual. Se desató porque dice que mientras ellos iban trabajando, que iban construyendo, Nehemías hizo una estrategia que fue poniendo por familia para levantar el muro. Pero por cada tramo se iban ellos a estar desanimando a la gente. Siempre que Dios derrame de su gracia sobre tu vida, se levantará gente para detenerte, para impedir que lo que Dios habló de tu vida se cumpla. Siempre. Eso será siempre. No solo le pasó a Nehemías ni al pueblo que estaba edificando. Eso sigue siendo así, porque esto es una guerra espiritual. Cuando Dios dice una cosa, el diablo quiere decir otra. Y usará gente, sí, va a usar gente como Dios usa gente para predicar su evangelio. Siempre será con gente. Nunca va a ser de otra manera. Y de continuo conspiraban en contra de ellos. ¿Sí? Y ellos decidieron, como familia, además de trabajar, dice que ellos trabajaban y con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Decidieron montar guardia de día y de noche. Cuando Dios derrame de su gracia, no te relajes. No bajes la guardia, porque ese día es cuando el enemigo se pone peor y te quiere desanimar y te viene a querer maldecir. No lo va a poder lograr, pero si te desanimó, ya logró que vos no continúes con aquello que el Señor te ha pedido. Así que ellos pusieron guardia de día y de noche. ¿Saben por qué pudieron? Porque Nehemías había hallado gracia delante del rey y trabajaron mucho. Y lo que no habían logrado en 60 años, lo lograron en 52 días. Sí, Señor, lo que vos creías que ya no valía la pena insistir, lo que vos creías que ya no podías seguir, que eso ya no tenía sentido, volvé al lugar secreto a pedirle: Señor, yo necesito de tu gracia, que derrames de tu gracia sobre mi vida, porque yo sé que si vos lo dijiste, yo lo voy a alcanzar. Si vos lo dijiste, yo lo creo. Si vos estableciste principios que son inalterables con el tiempo sobre mi vida, yo lo creo. Así vas a tener que enfrentar al enemigo todos los días, que vendrá a desanimarte, que vendrá a querer agotarte mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para que aflojes, para que dejes, para que no avances. Pero le repetirás de nuevo: yo he hallado gracia delante de Dios, y esa gracia me sostiene y me sostendrá cada día. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Aunque el enemigo te quiera detener, la gracia de Dios es más fuerte, pero no tenés que bajar la guardia. Digan conmigo: Padre, me has hablado. Dame de tu gracia, de esa gracia que recibió Nehemías, porque yo sé que me extenderé y que alcanzaré
todas las cosas, solo por tu gracia, solo por tu gracia. Gracias. Amén y amén. Yo declaro en esta noche, se van los enemigos de tus proyectos, se van los enemigos que han estado atormentando